y vamos a leer de los versos 1 al 12. Vean lo que vamos a leer a continuación, es cuando el rey Saúl va a ser nombrado rey por parte del profeta Samuel. Hemos estado leyendo cómo el pueblo se había comportado de una manera rebelde ante Dios. Y ahora estamos llegando a este punto en los versículos anteriores, ¿sí? Ante la rebeldía del pueblo de Israel. Israel pide un rey. Le dice a Dios, le dice a Samuel, ¿sabes qué? Todos estos problemas están así porque necesitamos un rey. Y entonces Samuel se sorprende porque el pueblo no se está dando cuenta que quien es su rey es Dios. Así es que Samuel de alguna manera se rehúsa a nombrarles un rey, pero Dios les dice, nómbrales un rey. ¿Eso es lo que quieren? Nómbraselos. Y este es el contexto del pasaje. Entonces vamos a leer 1 Samuel 10 del 1 al 12. Vean lo que está pasando. Dice, entonces Samuel tomó un frasco de aceite y lo derramó sobre la cabeza de Saúl. Luego lo besó, vean, y le dijo, es el Señor quien te ha ungido para que gobiernes a su pueblo. Hoy mismo, cuando te alejes de mí y llegues a Celsa, en el territorio de Benjamín, cerca de la tumba de Raquel, verás 2 hombres. Ellos te dirán, ya encontramos las burras que andabas buscando. Pero tu padre ya no piensa en las burras, sino que ahora está preocupado por ustedes y se pregunta, ¿qué puedo hacer para encontrar a mi hijo? Más adelante le dice el profeta Samuel a Saúl, cuando llegues a la encina de Tabor, te encontrarás con 3 hombres que se dirigen a Betel para adorar a Dios. Uno de ellos lleva a 3 cabritos, otro 3 panes y el otro lleva un odre de vino. Después de saludarte, te entregarán 2 panes y ¿qué le dice? Acéptalos. Todo esto se estaba dando para que Saúl se diera cuenta que quien estaba por nombrarlo rey era Dios. Y tenía que ver algunas señales. Estas eran las señales. Y vean lo que sigue diciendo la palabra de Dios en el 5. De ahí llegarás a Gibea de Dios, donde hay una guarnición filistea. Al entrar en la ciudad, te encontrarás con un grupo de profetas que bajan del santuario en el cerro, vendrán profetizando, precedidos por músicos que tocan liras, panderetas, flautas y arpas. Y vean lo que dice el 6. Entonces el Espíritu del Señor vendrá sobre ti con poder y tú profetizarás con ellos y serás una nueva persona. Cuando se cumplan estas señales que has recibido, podrás hacer todo lo que está a tu alcance, pues Dios estará contigo. Baja luego a Gilgal, antes que yo allí me reuniré contigo para ofrecer holocaustos. Llegue, te diré lo que tienes que hacer, pero tú debes de esperarme, dice, 7 días. Y vean lo que dice el versículo número 9. Cuando Saúl se dio vuelta para alejarse de Samuel, Dios le cambió el corazón y ese mismo día se cumplieron, ¿qué dice ahí? Todas estas señales. En efecto, al llegar Saúl y su criado a Gibea, un grupo de profetas le salió al encuentro. Entonces el Espíritu de Dios vino con poder sobre Saúl, quien cayó en trance profético junto con ellos. Los que desde antes lo conocían, al verlo profetizar junto con los otros profetas, se preguntaban unos a otros, ¿qué le pasa a Saúl, hijo de Quis? ¿Acaso él también es uno de los profetas? Y ahí termina esta parte de la palabra de Dios, confusa quizá para muchos de ustedes, enredada porque sí es así, pero repito, el contexto es, Dios va a nombrar a rey, ¿a quién? A Saúl. Y se necesitaban dar ciertas señales, y estamos viendo estas señales. Entonces, que hoy el Señor hable a nuestras vidas a través de este texto, que a primera vista pareciera ser que no tiene que ver nada con nosotros, pero hoy quiero decirte que este texto tiene que ver muchísimo, muchísimo contigo. ¿Les parece si oramos?
antes de meditar en la palabra del Señor? Vamos a orar. Señor, gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí. Señor, a veces tu palabra parece tan distante de nosotros que no tiene que ver nada con nuestras vidas, pero Señor, tu palabra es realmente tan actual que tiene que ver con nosotros. Así es que te pedimos que tú seas con cada uno de los que estamos aquí, que hables a nuestros corazones y que el poder de tu Espíritu Santo transforme nuestras mentes en esta mañana. Gracias, Padre, por la oportunidad que nos das de estar aquí. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Y quiero iniciar, ¿verdad?, el sermón de esta mañana con una frase que está ahí en pantalla. Pero recordarles que el sermón de esta mañana tiene como título, así le puse, un rey fiel, un pueblo desleal. Fíjense cómo se llama hoy el sermón que vamos a meditar. Un rey fiel, un pueblo desleal. Pero vean la frase que aparece ahí de un teólogo muy importante llamado R.C. Sproul. Vean lo que dice esta frase. La realeza de Jesús no es algo que permanece en el futuro. Cristo es el rey en este preciso, ¿qué dice? Vuelvo a repetirlo, es algo bien fuerte. La realeza de Jesús no es algo que permanece en el futuro, sino Cristo es el rey en este preciso minuto. A veces cuando hablamos del reino de Dios, los cristianos y las personas lo vemos como algo que va a suceder quizá en el futuro, pero no lo vemos como algo que está sucediendo ahora. Y R.C. Sproul nos está recordando que el reino de Dios no simplemente es algo que apunta hacia el futuro, sino es algo que apunta en el presente. Y con esto estamos diciendo una verdad muy fuerte. ¿Quién gobierna en este momento el mundo? No lo escucho muy bien. ¿Quién gobierna en este momento el mundo? Dios. Las personas, amigos, erróneamente pensamos que Dios no está reinando en el mundo. Y lo primero que viene a nuestros corazones es, si Dios realmente estuviera reinando, este mundo no estaría lleno de sufrimiento, no estaría lleno de dolor. Si Dios dijera realmente que Él es el rey, este mundo no estuviera en caos como ahora está. Muchos de nosotros pensamos que nuestra vida estaría llena de paz y tranquilidad, ¿cierto? Eso es lo que pensamos. Si Dios realmente reinaría, nuestra vida estuviera en completa tranquilidad. Decir que Dios reina, para muchos de nosotros, aunque lo decimos con los labios, es una mentira. La gente, amigos, como tú y como yo, asegura que el mundo, por ejemplo, es dirigido por la élite cultural, ¿no? El mundo es dirigido por los ricos. Y muchos de nosotros creemos eso. Muchos de nosotros creemos que quien dirige el mundo son los políticos, ¿no? Los políticos de cada país. Muchos de nosotros creemos, ¿verdad? Si nos vamos más allá y si eres una persona amante de la ciencia, a lo mejor vas a decir, ¿no han escuchado de los Illuminati? Muchos van a decir, no, quien gobierna el mundo son los Illuminati, ¿no? Muchos pensamos que quien dirige al mundo son las ideologías humanistas, como el marxismo y como el liberalismo económico, por ejemplo. Muchos otros pensamos que quien dirige el mundo es la religión oficial desde Roma. Muchos otros pensamos que quien dirige el mundo son los narcotraficantes. Muchos otros pensamos que quien dirige al mundo es el azar y la fortuna. Los cristianos, amigos, no estamos exentos de pensar que Dios no está reinando. Si somos sinceros, cada uno de los que estamos aquí, creemos que estamos en el bando equivocado.
repito, si somos sinceros, cada uno de los que estamos aquí pensamos que estamos en el bando equivocado, es decir, Dios no tiene ninguna influencia en el mundo y en nuestras vidas hoy, y nuestras vidas están en peligro. Creo que estar en Dios o estar con Dios no es conveniente. Creo que creer en Dios realmente no me trae nada bueno. Porque si creo en Dios realmente a veces veo que me pasan cosas muy malas en mi vida. Y a veces pensamos, repito, que estamos en el bando equivocado. Pensamos que necesitamos realmente un rey que nos gobierne verdaderamente. El creer que Dios es rey para nuestro corazón es una locura. Entonces, las personas empezamos a buscar un rey que verdaderamente nos dé seguridad y paz. Entonces, la pregunta en esta mañana muy sincera a tu corazón es la siguiente: ¿quién es el rey que le da confianza a tu vida? ¿Quién es el rey que le da confianza a tu vida? Y yo sé que a lo mejor tu primera respuesta es Dios, pero yo quiero llevarte a lo más profundo de tu corazón y que te des cuenta que en la mayoría de las veces no es Dios quien gobierna tu vida. No es Dios en el cual tú depositas tu confianza, en el cual depositas tu seguridad. Para muchos de nosotros, nuestro rey, por ejemplo, es el trabajo. El trabajo realmente es el que nos sostiene, realmente es el que nos da seguridad. Y si no lo tenemos, entonces nos sentimos débiles, nos sentimos frágiles, tenemos mucho miedo, porque pensamos que el trabajo es el que sostiene nuestras vidas. Muchos otros pensamos que entre más dinero tengamos debajo del colchón, o entre más dinero tengamos en el banco o en la cartera, vamos a tener más seguridad y confianza. Entonces pensamos que el dinero es nuestro rey. Muchos de nosotros pensamos, ¿verdad?, que la educación es nuestro rey, por ejemplo. Entre más educado esté, entonces mejor voy a tomar decisiones. Tengo una licenciatura, tengo una maestría, tengo un doctorado, entonces eso es lo que hace que yo valga. Eso es mi rey. Pero otra cosa también que puede ser tu rey en esta mañana quizá eres tú mismo. El pueblo de Dios, amigos, tenía un rey, Dios, pero no estaban satisfechos con él. Ellos querían un rey que cumpliera con sus expectativas de confianza y de seguridad. Ellos no se sentían seguros con Dios. Y ellos por eso le piden un rey a Samuel. ¿Y saben por qué no se sentían seguros con Dios? Porque ellos querían un rey que saliera a la batalla con ellos, que exterminara a los demás pueblos. Y como ellos no tenían esa clase de rey, por eso le van a decir a Samuel: Samuel, queremos un rey, pero un rey como los que tienen los demás. Un rey que salga al frente de ellos y que extermine a todos los pueblos, que demuestre su poder, que demuestre su fuerza. Ese rey es el que necesitamos. No es ese Dios que vemos que está cruzado de brazos y que no hace nada ante la maldad que estamos viendo. Entonces el pueblo de Israel pide un rey que luchara con ellos en sus batallas, que conquistara naciones, que los llenara de orgullo. El rey de Israel, amigos, superaba la expectativa de orgullo del pueblo. Era un rey que gobernaba sin necesidad de tener una guerra o un combate. Era un rey, ¿verdad?, que estaba gobernando a pesar de todo esto. Pero Israel no estaba de acuerdo con ese rey. Un rey que gobernara de esa forma no era digno de ser reconocido, ¿cierto? Pero esto es lo que hacía al Dios de Israel único. El rey de Israel era diferente a todos los reyes. Era diferente a cualquier rey. Así es que en esta mañana rápidamente voy a ver 3 cosas acerca de este rey único. La primera va a aparecer ahí en pantalla: un rey deseado.
La segunda, un rey escogido. Y la tercera, un rey único. Un rey deseado, un rey escogido, un rey único. Primer punto, un rey deseado. Vean lo que dice el verso 10, versículo 1, aparece ahí en pantalla. Entonces Samuel tomó un frasco de aceite y lo derramó sobre la cabeza ¿de quién? De Saúl. Esta forma que estamos viendo de aceite sobre una persona era algo que se hacía comúnmente en esa época. Y era una forma de dar la autoridad a esa persona. Y cuando leemos este versículo, nos damos cuenta de algo bien importante. Las personas deseamos un rey que no sea Dios. Este versículo es el resumen de todo lo que ha estado pasando en los versículos 8 y 9 de Samuel. El pueblo necesita un rey que les dé seguridad y que les dé paz. Vean lo que dice Samuel 8, 19, 21. Vean lo que dice, ahí aparece en pantalla. El pueblo, sin embargo, no le hizo caso a Samuel, sino protestó. De ninguna manera queremos un rey que nos gobierne. Así seremos como las otras naciones, con un rey que nos gobierne y que marche al frente de nosotros cuando vayamos ¿a dónde? A la guerra. El corazón del pueblo, como ya lo hemos dicho, no estaba satisfecho con su rey, no estaba satisfecho con Dios. Para ellos Dios no era digno de ser su gobernante porque no cumplía con sus requisitos. El requisito que estaba poniendo Israel a Dios era: cumple con lo que yo te estoy diciendo. Esta imagen de Samuel ungiendo a Saúl que acabamos de leer es una muestra de la infidelidad del pueblo de Dios. Ellos no confían en él, son unos verdaderos traidores. Fíjense bien. Esta imagen, ¿sí?, evoca la traición del pueblo de Dios. Y ahora, esta traición, amigos, apunta a nosotros. No se trata de lo que pasó hace millones de años, sino se trata de nosotros, se trata de ti, se trata de mí. Tu actitud no es diferente a la de Israel. Tú y yo buscamos nuestra seguridad en otro rey. Al igual que Israel, buscamos un rey que cumpla con nuestras expectativas. Y si ese rey cumple con tus expectativas, entonces vas a estar contento, porque está cumpliendo tu voluntad. Tú y yo buscamos a alguien que nos diga: estás haciendo las cosas bien, aunque las estás haciendo mal. Tú y yo buscamos a alguien que nos dé afirmación, que nos digas: estás en lo correcto. Pero si nos contradice, entonces no vamos a estar de acuerdo con ese rey. Las personas queremos un rey que afirme tu voluntad. Así que no hay mejor rey que nosotros mismos. Fíjense bien, no hay mejor rey que nosotros mismos. Vivimos en una sociedad donde dirigir nuestro propio camino es seductor, ¿cierto? Lo más importante del ser humano es ser exitoso. Y nos gusta escuchar esto. Lo más importante de la vida, ¿qué es? Gozarla, vivirla. El momento es único. No importa lo que hagas, tú vive la vida, disfrútala. Y aunque esté mal, si tú la estás disfrutando, estás bien. Esto es muy seductor, pero nosotros estamos guiando nuestra propia vida. Constantemente queremos dirigirla con nuestros propios pensamientos. Como por ejemplo, el tener una pareja no es para toda la vida. Esto es muy bueno para nosotros y nos gusta escucharlo. Es muy seductor.
dirigir nuestros propios pasos y decir que esto es verdad. Pero porque nos encanta ser nuestros propios reyes. El pensar que uno con su propio esfuerzo puede obtener lo que se propone es encantador, ¿cierto? Esfuérzate y tendrás todo lo que necesites. ¿Les gusta escuchar esto? ¡Claro! Porque ¿quién tiene el control de su vida? ¿Dios o ustedes? No estoy diciendo que no te esfuerces, pero tienes que saber que tu esfuerzo no es lo que te da las cosas que tú tienes. O por ejemplo, esta vida se trata de creer en ti mismo. ¿A cuántos de ustedes les gusta escuchar esto? Nos gusta porque se trata de exaltarnos a nosotros, de ser nuestros propios reyes. Lo que tienes es gracias a ti. ¿Te gusta escuchar esto? Por supuesto, también te gusta escucharlo. ¿Sí? El deducir que somos indestructibles es cautivador. Mi dinero, mi trabajo, mi éxito es todo lo que necesito. Nadie es más valioso que yo. Vivimos en una cultura donde reina el yo. Primero yo, después yo y al último yo. Yo tengo la verdad. Yo no me equivoco. Yo siempre estoy bien. Así que al igual que el Israel, queremos tener ese rey, ¿sí?, que nos conviene, que tienen los demás, porque la cultura así funciona. En la cultura Dios no reina, el hombre reina. La pregunta fuerte en esta mañana es, ¿eres tú el rey que necesitas? ¿Qué piensan? ¿Eres tú el rey que necesitas? ¿Quieres seguir gobernando tu vida? Y a lo mejor la respuesta hoy en esta mañana es sí, me ha ido muy bien. El proclamarnos nuestros propios reyes, amigos, es destructivo. Y quizá tu alrededor, tu familia, tú mismo te estás destruyendo, no te estás dando cuenta. Israel iba a experimentar las consecuencias de su decisión al desplazar a Dios. No lo leímos, qué es lo que va a pasar con el pueblo. Pero Dios les va a hacer ver que ellos no necesitaban ningún rey. Pero tenían que experimentarlo. Tenían que experimentar que necesitaban de Dios. Nosotros no podemos gobernarnos. No somos autosuficientes. No tenemos el control de todo. Somos frágiles. ¿Puedes reconocer esto en tu vida? ¿Puedes reconocer que eres frágil? ¿Puedes reconocer que necesitas de Dios, de su consejo, de su dirección? A pesar de que lo que Dios te aconseje vaya en contra de lo que tú piensas y crees. Porque eso es lo que va a pasar. Hoy el Señor quiere en esta mañana, amigos, que reconozcamos que este deseo de ser reyes no es bueno para nuestras vidas. El único rey es Dios. Y hoy tienes que ser muy honesto en esta mañana. Tienes que ser muy honesto que tu corazón se parece tanto al pueblo de Israel, que quiere desplazar a Dios y quiere ponerse arriba de Dios. El único rey es Él. Y eso tiene que ver con el segundo punto, un rey elegido. Vean lo que pasa a continuación. Luego lo besó, Samuel besó a Saúl y le dijo, es el Señor quien te ha ungido. Vean, estas palabras son bien importantes, porque hasta aquí parece ser que Israel se está saliendo con la suya, que Israel es el caprichoso y entonces realmente es el que está tomando las decisiones.
Pero no es Israel quien está tomando las decisiones. ¿Quién está tomando las decisiones? Dios. No es el pueblo quien ha nombrado a Saúl. Es Dios quien está a punto de nombrarlo. Y si está llegando es porque Dios lo está permitiendo. No es por la fuerza de voluntad del pueblo de Israel, no es porque le echaron ganas, no es porque dijeron, a ver Dios, ya aquí necesitamos un rey y vas a hacerlo. No, es porque Dios los ve y dice, ok, yo estoy bajo control, lo voy a dejar. Y después, vea lo que dice, son las señales para que Saúl se dé cuenta que no es el pueblo que lo está nombrando, sino Dios. Dice, hoy mismo, cuando te alejes de mí y llegues a Selsa, en el territorio de Benjamín, cerca de la tumba de Raquel, verás 2 hombres. Ellos te dirán, ya encontramos las burras que andabas buscando. Pero tu padre ya no piensa en las burras, sino que ahora está preocupado por ustedes y se pregunta, ¿qué puedo hacer para encontrar a mi hijo? ¿Sí? Primer señal. Eso es lo que iba a pasar. Después dice, más adelante, cuando llegues a la encina de Tabor, te encontrarás a 3 hombres que se dirigen a Betel para adorar a Dios. Uno de ellos llevará 3 cabritos o 3 panes y el otro un odre de vino. Después de saludarte, te entregarán 2 panes, acéptalos. Eso va a pasar, segunda señal, para que veas que Dios tiene el control de ¿qué? Le está dando detalles, Te va a pasar esto, y le va a suceder. Después dice, de ahí llegarás a Gibea de Dios, donde hay una guarnición filistea. Al entrar en la ciudad te encontrarás con un grupo de profetas que bajan al santuario en el cerro. Vendrán profetizando, presididos por músicos que tocan liras, panderetas, flautas y arpas. Entonces el Espíritu del Señor vendrá sobre ti con poder y tú profetizarás con ellos y serás una nueva persona. Y esto pasa. Pero ¿por qué el autor de Samuel describe todo esto? Para que nos demos cuenta que Dios tiene el control hasta del más mínimo detalle. Es Dios quien controla todo. Cada detalle de nuestra vida es dirigida ¿por quién? Por Dios. Cada detalle, amigos. Por más insignificante que sea o que esté pasando en esta mañana en tu vida, está siendo dirigido por Dios. Una verdad que reluce en estos versículos es que, ya lo dije, no es Israel quien manda, sino quien está al mando, Dios. A primera vista parece ser que el pueblo está dirigiendo su historia. ¿Quieren un rey? Y ahora lo tienen. Pero las palabras de Samuel a Saúl dejan en claro que quien gobierna es Dios. Es el Señor, dice ahí, va a aparecer en pantalla el versículo, quien te ha ungido para que gobiernes a su pueblo. Es la verdadera voluntad del rey de Israel quien se está haciendo valer. Ahora, para que quede claro que Saúl está allí por Dios, ¿ya lo vimos? Establece 3 señales que establecerían el control de Dios. Y vean qué sucede en el verso 9 y 10, va a aparecer en pantalla. Dice, cuando Saúl se dio vuelta para alejarse de Samuel, Dios le cambió el corazón y ese mismo día se cumplieron todas estas. O sea, todo lo que Dios le dijo a Saúl se cumplió. Con lujo de detalle se cumplieron las cosas. La confirmación de Saúl como rey, entonces, amigos, apunta al gobierno absoluto de Dios en tu vida y en la mía. Fíjense bien, el gobierno absoluto. Es el Dios del Evangelio que está obrando en cada circunstancia que tú tienes. Él quiere en esta mañana que tú puedas ver que sea cual sea tu circunstancia, Él está al mando. Si tú tienes un matrimonio estable, ¿es gracias a quién? ¿A ti o a Dios? ¡A Dios! No es porque tú hayas sido tan inteligente y escogiste a una buena esposa o a un buen esposo. Es porque Dios ha dirigido cada detalle de tu vida y te ha llevado ahí.
Es Dios quien está ahí presente. Es porque Él está al mando. Si tú tienes un buen trabajo, ¿es gracias a ti? ¿Es gracias a que tuviste una excelente entrevista? ¿Le llenaste el ojo a las personas que estuvieron ahí? ¿O es gracias a que tú pensaste en un negocio y dijiste, este negocio va a funcionar aquí en este lugar? ¿Es gracias a quién? A Dios. Porque Él está al mando. Si tus hijos, ¿sí?, son buenos muchachos, que ya sabemos, ¿verdad?, que no todos no son buenos, no todos son buenos, ¿verdad? El Evangelio nos dice que todos somos malos, pero si son buenos muchachos a primera vista, es gracias a que tú los has educado muy bien, a que necesitamos escuchar tus consejos de cómo necesitamos educar a nuestros hijos. ¿Es gracias a quién? ¡A Dios! Por otro lado, si la estás pasando mal, si estás enfermo, ¿Él está al mando de esa enfermedad? ¿O se le escapó de las manos y dijo Él, ay, perdón, no me di cuenta que te enfermaste? No, Él está bajo control de esa enfermedad, Él está al mando. Si estás sufriendo, piensa en tu sufrimiento en esta mañana. ¿Él está al mando? ¿Él está al control de ese dolor que tú tienes? Él está al mando. Si estás sufriendo una separación, ¿Él está al mando? Él está al mando. Si no tienes empleo, ¿Él está al mando? Él está al mando. Si te robaron algo en la semana, ¿Él está al mando? Él está al mando. Así que la pregunta en esta mañana es, ¿puedes descansar en que Dios gobierna tu vida? El pueblo de Israel estaba siendo gobernado por Dios. Iban a nombrarle un rey que era Saúl. Ahorita les va muy bien, pero después les va a ir muy mal. Pero en medio de todo esto Dios está allí con un propósito. Y el propósito es que el pueblo le conozca y le reconozca como rey. Entonces, cualquier circunstancia de tu vida que estés pasando, que estés atravesando, tiene que ver con un propósito. Dios quiere mostrarte que Él está al mando y no tú. Él quiere mostrarte que la vida se trata de sus planes y no de los tuyos. Él quiere mostrarte que no puedes ser tan soberbio que pienses que tú manejas tu vida y no necesitas de Él. Todas las circunstancias que Él está controlando son redentoras para los que somos llamados sus hijos. Si tú eres un hijo de Dios, si tú crees en Cristo, si tú crees en Dios, ten la seguridad que todo lo que Él está haciendo es por tu bien. Que Él está trabajando en tu corazón, que Él lo conoce tan perfectamente que Él quiere que te rindas delante de Él y que le digas, Señor, está bien, ya me cansé de controlar mi vida, ya me cansé de tratar de realmente tener control de todo, no puedo, Señor. Tengo que venir delante de ti, ser lo suficientemente humilde y reconocer que te necesito. El rey Saúl estaba desconcertado de lo que estaba haciendo Dios. No se trata de un capricho del pueblo ni de la voluntad de Samuel. Es Dios quien lo ha elegido. Ahora, esta decisión de Dios parece un disparate, ¿cierto? Porque está nombrando, fíjense bien, a Saúl. Y Saúl era de la tribu de Benjamín, la tribu más pequeña del pueblo de Israel. Imagínense cuando los israelitas vieron que era de la tribu de Benjamín, se han de haber reído.
Han de haber dicho, ¿cómo? Si queremos un rey y lo escoges del pueblo más débil. No, Señor, te estás equivocando. Creo que debes de ver, hay otros mejores candidatos. Ahora, la mención de las 3 señales, léanlas con calma en casa, apuntan a esto, a señalar que Saúl viene de Benjamín, pero también a señalar que Benjamín era un pueblo odiado, ¿sí? Era un pueblo odiado por las otras tribus, porque en Jueces 20 y 21, léanlo con calma en casa, este pueblo, ¿sí?, ultraja a una concubina de un levita, la violan. O sea, ¿cómo de ese pueblo que tanto odiamos va a venir un rey? O sea, esto parecía realmente un misterio. ¿Por qué va a escoger Dios a Saúl? Pero esto nos revela una verdad. El Dios del Evangelio siempre obra de maneras misteriosas en nuestras vidas, pero siempre todo está bajo control. Dios siempre va a obrar en tu vida de las maneras en que menos te esperas. Tú tienes un plan. Dios tiene totalmente otro. Tú en tu mente, en tu lógica, tu vida deberá de funcionar 1, 2, 3. En la lógica de Dios es 2, 1, 3. Y a veces el Señor te va a llevar a circunstancias que le vas a decir igual, oye Señor, pero ¿por qué estás permitiendo esta enfermedad? No lo entiendo, o sea, ¿por qué si yo soy una buena persona, por qué estás permitiendo que pierda el empleo? Si sabes que tengo una familia que me necesita. ¿Por qué, Señor, estás permitiendo esta separación? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué en vez de que me sienta bien, por qué en vez de protegerme, pareciera ser que me estás destruyendo? Porque el Dios del Evangelio a veces necesita destruirnos para hacernos nuevas personas. Escucha, el Dios del Evangelio a veces necesita destruirte para hacerte una buena persona, una nueva persona. Porque a veces necesitas pasar por esas circunstancias adversas para venir delante de Dios y decir, es cierto, tú gobiernas, Rey. Y si no hubieras pasado por esa circunstancia, ni tú ni yo estuviéramos aquí reconociendo hoy que Dios reina. Así que si hoy estás pasando por una circunstancia que no entiendes, que no comprendes, así como el pueblo de Israel, bueno, ya nos nombró un rey, pero ahora viene de Benjamín. ¿Por qué de Benjamín? Si estás en esa circunstancia, ¿qué es lo que no entiendes las maneras misteriosas que Dios está obrando? Él quiere, sin duda, que tú le reconozcas como su rey. Él tiene un propósito redentivo. Él no hace las cosas nada más para hacerte sufrir. Él quiere que le reconozcas. Él estaba haciendo todo eso en Israel para que se dieran cuenta que ellos necesitaban de Él. El Señor en esta mañana quiere que descansemos en esta verdad, que puedas recordar que Él es tu rey, un rey diferente, un rey único. Y con esto termino, un rey único. Después del 10, todo el capítulo 10 abarca de este llamado a Saúl, cómo lo corona. Y después en el 11, así somos. Dios les da lo que ellos querían. Y hay algunos que dicen, no, Señor, pero nosotros no queremos a Saúl. O sea, después ya, que Dios les cumple su capricho, pero después siempre hay un pero, ¿va? No queremos a Saúl y se rebelan. Y después Saúl va a la guerra, vence, y entonces todos se sorprenden de que Saúl tenía tanto poder. Y entonces dicen, no, ese es el rey que nos conviene. Ahora sí, vamos a reconocer a Saúl. Y ese es el contexto de los últimos versículos. Fíjense lo que dice el 11 al 15. Al día siguiente, antes del amanecer,
Saúl organizó a los soldados en 3 columnas. Invadieron el campamento de los amonitas e hicieron una masacre entre ellos hasta la hora más calurosa del día. Los que sobrevivieron fueron dispersados, así que no quedaron 2 hombres juntos. El pueblo le dijo entonces a Samuel: ¿quiénes son los que no querían a Saúl reinara sobre nosotros? Entrégalos, que vamos a matarlos. Nadie va a morir hoy, intervino Saúl. En este día el Señor ha librado a Israel. Vengan, le dijo Samuel al pueblo, vamos ante el Señor. Confirmaron a Saúl como rey y también ahí ante el Señor ofrecieron sacrificios en comunión, y Saúl y todos los israelitas celebraron la ocasión con gran alegría. El verdadero rey no era Saúl, era tan solo una sombra del verdadero rey. El verdadero rey es Jesús. Israel estaba cautivado, ¿sí?, por Saúl. Ese era el rey que necesitaban. Estaban alegres, estaban haciendo fiesta. Si ese es el rey poderoso, con fuerza, que salga al combate, ese es lo que necesitamos. Ante los israelitas este rey era inigualable. Pero la realidad era que este rey no tenía nada de extraordinario. Era limitado, al igual que los reyes de su región. Sus fuerzas estaban limitadas, ¿sí? Finalmente sabemos qué pasa con el rey Saúl. El rey Saúl es derrocado más adelante, como cualquier otro monarca. Esta celebración de tener un rey es momentánea, así como cuando nosotros celebramos que todo está bajo nuestro control. ¿Ya vieron? Yo no necesito a Dios. Tú que crees en Él y te va bien mal, veme. Yo no tengo a Dios y tengo una vida sin dificultades. Pero cuidado, porque esa celebración puede ser momentánea. Dios estaba preparando todo para la llegada del verdadero rey único, que no se parecía en nada a los reyes de las demás naciones. ¿Por qué? Porque este rey no traería seguridad y paz al pueblo mediante una guerra. Este rey no traería la alegría del pueblo exaltando su orgullo. Este rey único ofrecería la seguridad y la paz entregándose al enemigo para que lo asesinaran. Eso fue lo que hizo Jesús, ¿no? ¿Qué les parece este tipo de rey? ¿Qué esperaban los apóstoles? ¿Que terminara con quién? Con el Imperio Romano. Pero Jesús viene, entra en un burrito y dice: yo me voy a entregar y me van a matar. ¿Qué clase de rey es este? ¿Qué clase de rey tan débil que se entrega ante los enemigos? Pero este rey es único. Este rey es único porque va a traer alegría al pueblo, reconciliándonos ¿con quién? Con Dios. Esto es lo que las personas necesitamos. Una paz ¿con quién? Esto es lo que el rey ofrece, lo que Jesús ofrece. Una paz con Dios. Este es el mensaje del Evangelio. Tú y yo no queremos nada con Dios, no queremos que Dios reine, pero hay una buena noticia, que a pesar de nuestra mala actitud, Cristo Jesús murió por nosotros, puso su vida por cada uno de los que estamos aquí. Si tú crees esto y crees en Cristo, su justicia ahora es tu justicia. Y esta felicidad no es momentánea, es para siempre. Porque al terminar esta vida, nos vamos a dar cuenta cuando muramos que había un problema más grande que tú y yo tenemos, que es necesitamos ser reconciliados con Dios. Esto significa
Reconocer que nosotros queremos gobernar entonces nuestras vidas y que queremos tomar nuestra propia dirección. Saúl apunta entonces al rey único que tú y yo necesitamos en esta mañana. La pregunta es, ¿necesitas de ese rey? ¿O vas a seguir diciendo, pues es que creo que estamos del bando equivocado? ¿Necesitas de ese rey? O al igual que el pueblo piensas que no necesitas de Dios y que puedes dirigir tu vida. Hoy Dios quiere que dejes de ser tu rey y que vengas a Él. Deja de pensar que puedes autogobernarte a ti mismo, tomando tus propias decisiones. Porque si sigues tomando tus propias decisiones, vas a seguir destruyéndote. Arrepiéntete hoy en esta mañana y reconoce que necesitas de Jesús. Jesús gobierna perfectamente tu vida. Confía en Él. Confía en que Él gobierna perfectamente. Vamos a orar. Señor, gracias porque nos haces ver esta verdad en nuestros corazones. Tú nos conoces a cada uno de los que estamos aquí. Si somos sinceros, nosotros, al igual que el pueblo de Israel, creemos, Señor, que tú no gobiernas. Creemos, Señor, a veces que estamos en el bando equivocado. Señor, perdónanos. Ayúdanos a entender que el Dios del Evangelio tiene el control de cada circunstancia de nuestra vida. Ningún detalle se te escapa, Señor. Hoy ayúdanos a descansar en esto, en saber, Señor, que los que te amamos, Señor, todas las cosas que haces ayudan para bien. Y que tú estás cumpliendo un plan redentor en nuestras vidas. Que el propósito de nuestro dolor tiene que ver con la historia de redención que estás escribiendo en nuestros corazones. Que todo este sufrimiento no es en vano. Que todo este sufrimiento tiene que ver con nuestro corazón orgulloso y que vengamos y reconozcamos que te necesitamos. Sigue escribiendo tu historia en nuestra historia. Señor, ya nos cansamos en verdad de seguir gobernando nuestras vidas, de creer que lo hacemos. Ayúdanos a venir a ti y reconocer que tú eres el Rey de Reyes y que necesitamos tu dirección y que en ti está la verdad absoluta. En Cristo Jesús oramos. Amén.